Hello and welcome everyone. Thank you for joining this Global Investigative Hola y Journalism. bienvenidos a todos. Gracias por unirse a este workshop de la Red Investigativa de Periodismo con Henk Van Ness, que nos va a enseñar cómo podemos aprovechar al máximo los motores de búsqueda más populares. Estamos hablando de Google. Mi nombre es Andrea Saba y tengo el placer de trabajar como la editora en español de GIJN. Todos los días trabajo con periodistas investigativos, especialmente de España y América. La sesión de hoy se va a enfocar en cómo ayudar a estos periodistas en todo el mundo a encontrar las mejores respuestas en línea en el tiempo más corto posible. Hank también va a repasar fórmulas interesantes de Google para descubrir información oculta, tanto de búsquedas como de medios sociales. También les va a ayudar cómo a reenfocar preguntas para obtener mejores resultados. Sin más demoras, perdón. Ahora me gustaría presentar al invitado de hoy, Henk Van Ness. Henk ha entrenado a periodistas ganadores de Pulitzer, de Wall Street Journal y Washington Post en investigación de fuentes abiertas, que es el arte de encontrar información pública, muchas veces escondida a plena vista. Adicionalmente a esto, ha trabajado como entrenador con nosotros en GIJN, ha servido como profesor para Pointers International Fact Checking Network y ha sido instructor para bootcamps altamente considerados en todo el mundo. Antes de empezar, un poco de información sobre nosotros. En GIJN somos la red global más grande de periodismo investigativo, de organizaciones de periodismo investigativo con
345 organizaciones miembro en 85 países, pero trabajamos en todos lados, con ONGs, con organizaciones comerciales y con independientes. Tenemos una gran cantidad de recursos y hojas de tips que muchas veces publicamos. Así que invito a todo el mundo a que visiten nuestra página web, a que nos sigan en los medios sociales y queremos asegurarnos también de que también ustedes se comuniquen con nosotros durante este evento. Así que siéntanse libres de enviar sus mensajes y sus preguntas en Q&A y vamos a responder tantos como podamos. Pueden empezar a hacer preguntas ahora si desean. Y también me gustaría recordarles que tenemos interpretación en vivo de inglés a árabe, ruso y español. Así que por favor, si desean utilizar estos servicios, denle clic al botón de interpretación y seleccionen el idioma que ustedes prefieren. Por último, vamos a grabar esta sesión y vamos a publicarla luego en YouTube, así que si la quieren volver a ver, va a estar disponible en YouTube en inglés y también en los diferentes canales de idiomas. En fin, no quiero demorar más a Henk, así que agradezcámosle por estar aquí. Buenas tardes, este es Hank de Países Bajos, pero quizás son buenas noches o buenos días para algunos de ustedes. Estoy encantado de tener toda una hora o quizás 15 minutos adicionales con ustedes para ver su mejor amigo en la web, no lo sé. Esta es una sesión con dos caras, digamos. Creo que los primeros 30 minutos van a hacer una sesión sobre un señor holandés arbitrario que les va a contar, por si acaso Google no hace lo que yo creo que hace. Y luego las cosas se van a aclarar en los 30 minutos que nos queden. Vamos a utilizar el mismo Google para arreglar los problemas que vamos a ver en los primeros 30 minutos. Y luego podemos empezar a hablar sobre Google realmente, porque Google trata de llegar a tantas personas como puede en el mundo, no importa dónde estén. Pero si ustedes son miembro de la comunidad de periodismo investigativo, van a ver que este enfoque no funciona siempre si están haciendo investigación hiper enfocada sobre temas específicos. Así como nuestra colega acaba de anunciar, yo viajo con mi computadora y trato de empoderar a la gente encuentren, a que encuentren información oculta de fuente abierta. Están hablando con alguien que hizo un hobby de su profesión o quizás al revés. Así que me gustaría hablar para empezar en el comienzo de esta sesión y van a ver que los 30 minutos que siguen van a ser un poco pesimista. Es que vamos a hablar sobre Google desde el enfoque de nuestras necesidades específicas de periodismo investigativo. Una vez de que hemos lidiado con estos problemas, vamos a ver las soluciones y al final de la sesión van a ver, ok, hemos visto los problemas y aquí hay una lista de cosas que podemos utilizar para arreglarlas. Entonces, ¿qué cosa es una disparidad o un mismatch? Podemos decir que nosotros como periodistas investigativos muchas veces investigamos cosas que la gente necesita saber, que creemos que es importante que sepan sobre el calentamiento global, por ejemplo, sobre la contaminación o sobre políticos corruptos. Quizás la gente no lo quiere saber, pero no nos importa, lo queremos compartir. Google por defecto muestra lo que la gente quiere saber. Esto significa que si tienes una pregunta simple y si alguien la escribe mal, entonces Google va a tratar de reparar la pregunta y va a decir, ok, ¿qué es lo que la mayoría quiere? Y esto va a mostrar la respuesta que encaja a esa mentalidad, pero esa no es nuestra mentalidad. Nosotros tratamos de ser muy enfocados, de encontrar un detalle de un detalle. Más sobre deforestación, por ejemplo, en Nápoles. Y entonces, si Google busca esas dos palabras, lo va a popularizar y solamente van a ver las primeras dos resultados de búsqueda si es que no enfocan su búsqueda. Y eso es
lo opuesto a lo que pedimos de los reporteros investigativos. Así que, ¿qué tan grande es nuestro problema? Bueno, aquí pueden ver qué tan grande es. Realmente es la peor prueba de qué tan grande es el problema, simplemente hacer que la palabra grande se vea grande. Por supuesto, mi intención es explicarles los problemas que encontré en los últimos meses y porque estoy un poco asombrado por esto. Entonces, vamos a ir al planeta Tierra y vamos a llegar hasta una isla pequeña. Y me pregunto si es que habrán oído hablar de esta isla. Si pudieran escribir en el chat si es que han oído hablar de la isla Saint Kitts and Nevis. Si han oído hablar de esta isla. Nos han llegado muchos sí, Hank. Si puedo ver en la pantalla de que sí, es por si acaso el sitio donde el fundador de Telegram y Beca vive. Quizás sabe un poco sobre Hamilton en Estados Unidos. Pueden buscarlo. Normalmente esta isla existe, no está realmente en el radar de las noticias. Y algunos de ustedes van a ver que esta pantalla se acaba de sacudir un poco porque cuando hay un terremoto, si fuera a escribir terremoto, St. Kitts, ok, sí hubo uno. Y el más reciente tuvo una magnitud de 3.7. Y aquí van a obtener cierta información adicional sobre los terremotos históricos. Por eso nos encanta Google. Si les interesa encontrar terremotos en St. Kitts, entonces siéntanse libres. Pero ¿qué sucede si tratan de combinar St. Kitts con temas muy específicos? Vamos a hacer investigación en vivo ahora. Vamos a probarlo. Sabemos sobre las sanciones en Rusia. Y es una buena pregunta si es que el mundo puede vivir sin su petróleo y gas. Bueno, voy a hiperenfocarme y voy a ver si es que hay repercusiones o ramificaciones para la pequeña isla de Saint Kitts. Estoy un poco inspirado por estas islas pequeñas y ver cómo afecta su consumo de energía. Bueno, vamos a investigarlo por un momento. Ahora, probablemente habrán pensado esta mañana o tarde o noche de que buscaríamos la producción de energía de esta pequeña isla, pero bueno, aquí está la producción y la generación de energía de St. Kitts. Y van a ver que la mayoría de estas cosas, ellos tratan de manejarlo con diésel, el diésel de combustible. Si ven esto, pueden decir, bueno, quizás tienen problemas con obtener el diésel, no lo sé. Ahora, si fueran tan amables, probablemente ya están en una computadora porque están utilizando Zoom para escribir. Si pudieran escribir estos, Saint Kitts, Putin, gas supply, es decir, abastecimiento de gas. Según Google no es un problema, pero para nosotros, mientras hacemos la búsqueda, sí es un problema. Así que vamos a ver esta disparidad. Para la mayoría de ustedes que pueden escribirlo en Google y para los que no pueden, simplemente siéntense, relajen y ver cómo esto se lleva a cabo en su pantalla. Bueno, esto es lo que escribí en Google. No es la búsqueda más brillante, no utilicé ningún tipo de truco, me estoy comportando como un usuario normal. Saint Kitts Putin, abastecimiento de gas. Vamos a ver qué sale. Y parece que hay muchos resultados. Dice que hay 47 millones de resultados, que es bastante. Parece que ya tenemos algo con que trabajar. Debe haber una conexión fuerte porque nos salieron muchos resultados, pero vamos a ver más de cerca. Si miran más de cerca, uno de los resultados, o los primeros resultados, en letra chica dice, Kids no sale, que en sí es bastante tonto porque acabo de escribir Kids y ahora Google dice, no, no, voy a sacarlo. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que es mejor para ti.
yo creo que esto es mejor para mí. Acabo de descubrir la palabra kids. No la toques, Google. No, pero esto es mejor para ti. Ok, vamos a ir al siguiente enlace. De nuevo, la palabra kids ha sido quitada. Puede cambiar un poco con el tiempo, dependiendo también de dónde lo escriban. El tercero, o en el tercer o cuarto resultado de búsquedas, van a ver que SendKits está completamente retirado. Solamente sale Putin y gas y abastecimiento, porque Google piensa que esto les va a gustar y se saltea estos detalles. Y este es el primer problema que tenemos que resolver. Hay una solución, pero por el momento vamos a ver que este es el problema. Algunos usuarios con experiencia, que aquí definitivamente hay, podemos decir, podemos arreglarlo con facilidad utilizando, por ejemplo, eh, con señas, pero vamos a ver con comillas. Pero vamos a ver cómo funciona el Google primero. Esto es algo que me enteré en Estados Unidos. No es muy conocido. Esto es más conocido en Europa. Es un juego muy simple para niños que ustedes quizás conocen. Hay muchas fotos y tienen que seguir adivinando hasta en que encuentren dos que concuerden. Este juego se llama juego de memoria. En general, cuando juego con Google, estoy jugando un juego de memoria. Así que cuando escribo una búsqueda mejor, como por ejemplo SendKits con comillas, entonces Google busca esa frase y no solo una palabra. Espero que Google me muestre los resultados que tenga esa frase incluida. Es un método un poco tonto, pero más adelante voy a mencionarlo, así que por eso me gusta utilizar este método. Entonces, si hacen esto, SendKits con comillas, Putin, abastecimiento de gas, entonces es mucho mejor porque nos salen muchos resultados de búsquedas. Y de nuevo, están pensando probablemente, ok, bien, ahora están en el camino correcto, pero no lo están. Ahora no hay nada en toda esta lista que va a tener fuentes que se traten de todas esas palabras clave. Probablemente debería probar esto. Aquí hay cierto pooling en el de pruebas. Vamos a ver los enlaces. Vamos a examinar los enlaces y el primer resultado contiene la palabra kids. No, contiene la palabra saint. Es un poco rápido, pero hay que confiar en mí. Es molesto. Entonces voy a buscar en el segundo resultado y tampoco hay nada. Vamos a ir al tercero, porque la Bulgaria, etcétera, etcétera. Vamos a escribir Saint y no sale nada. No sale nada. Y esto hace que sea difícil para el periodista no ahogarse en los resultados incorrectos. Entonces no es útil. Como padre, a veces quiero ponerme la misma camisa todos los años. Aquí, este no soy yo, es un señor arbitrario, pero me gusta tener la misma camisa todos los años, porque sí. En Google, ustedes querrán que las palabras que ustedes escojan con cuidado que sean ejecutadas. ¿Por qué Google no toma en cuenta lo que ustedes acaban de tipear? Porque busca señales. Dice, ok, ¿con qué frecuencia esta parte de su pregunta es mencionada en la fuente? Y si es una señal débil, trata de darles una señal más fuerte. Así que en estos casos en particular, esto significa que esta señal fuerte son gas, Putin, abastecimiento, pero SendKit no es una señal fuerte. Aquí pueden ver una vez más mi juego de memoria. Escribí SendKits
Putin, abastecimiento de gas. Y Google piensa que la señal más fuerte son, de nuevo, Putin, abastecimiento de gas. Así que básicamente todo el juego de memoria es una metáfora que utilicé a propósito. Significa que Google dice, no, yo tengo una tarjeta que es mejor para ti. No, pero yo quiero encontrar esto. Así que esto es un problema. Aquí hay algunas diapositivas donde la palabra abastecimiento es sacado o la palabra Putin es sacada. Así que incluso esas señales no son lo suficientemente fuertes y esto es bastante tonto. Si yo fuera a escribir Saint Kitts entre comillas, Putin, abastecimiento de gas, una de ellas dice, no, sabes que vamos a deshacernos de Putin, gas, abastecimiento. ¿Por qué? Porque Google se confunde. Esto no es una noticia y no hay conexión entre esas cosas y Google quiere complacernos, pero nosotros no estamos complacidos porque básicamente nos mandaron por el camino incorrecto. Así que le pregunto a Google, ¿por qué sucede esto? Ya tiene ciertas respuestas aquí por las señales en las palabras, pero una de las últimas diapositivas va a contestar por qué sucede esto con Google. Así que vamos a volver a esa diapositiva después. Hay cosas incluso más extrañas en Google, donde no hay conexión entre lo que ustedes escribieron y lo que ustedes ven, donde el juego de memoria está completamente estropeado. ¿Alguien sabe? ¿Conoce a Wangechi Mutu? Si pudieran escribir ese nombre en Google. La mayoría han contestado que no. Bueno, debería ser una artista famosa de África. Lo que voy a hacer ahora es combinar artistas famosos de África con una isla arbitraria, como han visto aquí. Lo que voy a hacer ahora voy a ir a mi navegador y les voy a mostrar lo que se prometió y lo que obtenemos en la realidad. Así que aquí pueden ver que estoy escribiendo una búsqueda en vivo y obtenemos ciertos resultados. Y pueden ver, oh, bueno, ya dice St. Kitts. Y todos salen en pequeños fragmentos. Pueden confiar de que es cierto. Los primeros 10 resultados de búsqueda tienen sus nombres combinados, pero si van a la fuente original, vamos a ver el nombre del artista, pero si buscamos el nombre de la isla, no sale ahí. Y si vamos a la segunda, hay un libro de ella, pero no hay mención de la isla. Y esto se pone aún más frustrante de que no hay nada ahí. Estamos perdiendo tiempo valioso en esta búsqueda. Así que sí, claro, no me gusta esto. Espero que puedan entender mi irritación. Si fuera a combinar St. Kitts con eventos actuales, por ejemplo, un tiroteo en Chicago, van a ver que igual me salen resultados como, por ejemplo, 10 personas asesinadas en un tiroteo de motivaciones raciales en una tienda de abarrotes. Y si lo combino con una serie, por ejemplo, una serie que sale en Netflix en la mayoría de los continentes, la Umbrella Academy, aparentemente hay una conexión entre St. Kitts y Umbrella Academy. Pero si le dan clic al enlace, no. Ahora voy a combinar casi de manera desesperada a St. Kitts con Taylor Swift, que es una persona tan famosa. Quizás ella fue a St. Kitts, no sé. Y aunque sí tenemos ciertos resultados que tienden a ser una combinación de esas palabras, no hay ningún sentido de por qué tendríamos que ir a la página principal de Taylor Swift, así como editor. Yo tengo 20 ejemplos más donde he combinado la palabra St. Kitts con personas populares. Por ejemplo, tenemos una más, algo más extraño. ¿Qué es lo que ven aquí? ¿Una liebre o un pato? Escriban por favor en el chat si ven una liebre o un pato.
La gente súper inteligente ve ambos. Bueno, eso no tiene nada que ver con la inteligencia, creo. Simplemente hay que tomarse el tiempo y si miran con cuidado, eventualmente lo van a ver. Alguien dice canario en un francés hermoso. Ahora vamos a combar conejo, liebre o pato con 100 kits y igual obtengo resultados. Y ahora me acuerdo, la próxima vez que escriben la palabra de Nápoles para deforestación y lo combinan con alguna otra palabra de búsqueda, van a obtener resultados y van a estar encantados porque a lo mejor van a obtener resultados sobre deforestación y conejos y patos, pero van a ser fuentes que no son. Es como si estuviera, y voy a utilizar una vez más la metáfora del juego de memoria. Es como si dijeran, ok, me gustaría ver la foto de un árbol de Navidad verde con bolas azules. Y Google dice, sí, pero sin bolas azules. Me voy a deshacer de las bolas azules. Así que en este caso en particular, nos va a mostrar los patos y las liebres, pero no sé kids. Y si lo combinan con un meme de internet, Scumbag Steve, por ejemplo, ah, me va a salir otra cosa sin importar lo que haga. Entonces es un desastre. Esta señal que vi una vez en Denver se parece a lo que siento. No entiendo qué hacer y dónde ir, pero no hemos terminado con esto todavía. Nos faltan unos 15 minutos más de hablar sobre el problema que uno tiene como investigador cuando no utilizamos los detalles de la búsqueda de Google. Así que escriban sí o no en el chat. Aquí puse unas palabras en Google y como pueden ver, hay un cierto número de resultados. Aquí hay el número de resultados ah, más resaltado que puede entender sin importar qué idioma hable. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿quién está mirando, quién estuvo viendo este número de resultados? Por favor, escriban sí o no. Muy bien, entonces algunas personas dicen siempre, otras de tanto a tanto. Y tenemos ahora más de 500 participantes. Tenemos toda una fiesta. Hablemos sobre el número de resultados. Así que las personas que ven este número de resultados probablemente hacen una primera evaluación de que, ok, ¿para qué me sirve cuando estoy revisando el tema de deforestación en Nápoles? Y utilizo Google para buscar información. Así que las personas que no lo ven son probablemente más sabias porque no hace mucho el número de resultados tenía ya no tenía una correlación fuerte con el número real de resultados. Y para indicarles a qué me refiero, vamos a ver este ejemplo. Escribí Corte Suprema, Nueva York, Ley de Armas. Pero si ven en la parte de abajo de la pantalla, van a ver esto. Y pueden darle clic a Google y decir, ok, acabo de encontrar los primeros 10 resultados. Y pueden darle clic al número y esperan que puedan darle clic a uno y otro, pero no, se detiene. Solamente hay 130 resultados sobre la corte, sobre la ley de armas de la Corte Suprema de Nueva York, lo cual es un poco extraño, porque probablemente no es lo que esperaban, ¿no? No es mucho. Ahora, si escriben Corte Suprema, Nueva York, eh, ley de armas, entonces Google les promete 196 millones de resultados y nosotros los periodistas investigativos siempre vemos qué es lo que se nos promete y qué obtenemos para las historias, porque siempre uno piensa, si en este caso en particular van a ver que hay menos resultados de lo que se promete. El número de resultados en este caso en particular es restringido a 130. Ahora, si fueran a preguntar algo, ahora solo tenemos 130 resultados. Si fuéramos a añadir algo,
por ejemplo, Google Doc o Google Operator, que son el equivalente de solo mostrarme los documentos oficiales, pero no puedo escribir los documentos ah, oficiales porque un documento no oficial nunca va a decir, oh, no es un documento oficial. Así que voy a ir a lo ah, siguiente en calidad y voy a decir, ok, de estas 130 fuentes, ¿puedes mostrarme solamente los tipos que tienen solamente los que tienen el tipo de archivo PDF? Así que si yo fuera a escribir esto en Google, habrá tres opciones. Incrementará el número y habrá más resultados. Bueno, dos en realidad. O habrá menos resultados. Así que más o menos. ¿Qué es lo que creen ustedes? Casi todos dicen menos. Algunos dicen, bueno, bastante menos. Ahora, miren este hecho tan extraño. Si yo hago esto, me salen más resultados. Y esto es extraño. Y por esto yo le dije a GIJN, tenemos que hablar realmente sobre Google porque esto es interesante. ¿Por qué nos salen más resultados? Bueno, porque somos más precisos. Google también será más preciso y nos va a mostrar más que las búsquedas más genéricas. Esto es muy interesante. Y es interesante también si miran esto, porque podrían argumentar que los resultados ahora no son certeros, porque en realidad ah, son mucho más en comparación de lo que había, pero en general es que hemos encontrado una manera de resolver estos problemas. Las fórmulas más interesantes para resolver estos problemas de Google nos dan una información más interesante. Y es extraño también notar que si escriben Joe Biden, entre comillas, presidente, los resultados reales son menos de 130. Nadie le va a creer esto. Definitivamente se menciona más, pero Google no va a mostrar todos esos resultados. Si escriben tipo de archivo PDF, entonces ahí sube. Ahora, otro problema. Todavía estoy mencionando problemas. Si escribo contacto, GrabHub, Google va a decir, ah, pobre Hank. Todo el mundo está buscando contacto de GrabHub, así que contacto de GrabHub. Probablemente quisiste decir eso, así que voy a corregirlo. Y ya no te avisa diciendo quisiste decir esto. Así que vamos a saltarnos este ejemplo y vamos a ir a donde quiero encontrar una pizza. Si yo quiero encontrar la mejor pizza, Google va a buscar dónde estoy, pero todas esas partes que ven en la pantalla no son resultados ah, específicos, son resultados de Google Maps y luego van a obtener algo que se ha llamado gráficas de conocimiento de Google, donde ellos tratan de monitorear dónde hacemos la pregunta, y luego los sitios de revisión, y luego las historias top generadas por Noticias Google. Y 3 o 4 pantallas después van a ver la fuente original, que de nuevo jugando el juego de memoria. Esto también es un problema en Google. Así que no es una sesión bonita. Pero este es el sumario, digamos, de Google. Aquí no hay audio. Este es un momento contemplativo. Aquí está el sumario. El Internet del antaño, las búsquedas principalmente se ejecutaban y actualmente, ah, si no es así, si hay una palabra es más, o sea, una palabra similar que es más popular, entonces se utiliza esa. Por ejemplo, contrato de GrabHub. La mayoría de los resultados son más mayormente orgánicos en los días de antaño y actualmente mayormente no lo son. Por ejemplo, el ejemplo de la mejor pizza. El número de resultados antes solía ser muy preciso y ahora es muy errático. Les di un ejemplo. El número máximo de resultados
es ilimitado en los días de antaño y actualmente es restringido a 300, 300 y pico quizás, 300 o 400 resultados. Y esto es algo que deberíamos considerar. Si tienen un buen proyecto de investigación y escriban palabras muy específicas y les salen 300 resultados, dirán, bueno, eso es todo lo que hay. No, probablemente hay más. La cosa contraintuitiva que tienen que hacer es escribir más operadores para obtener más. Espero que entiendan, esto es muy contraintuitivo de cómo tratar a su mejor amigo, el Google. Las comillas, para la mayoría de los que están aquí, son la mejor arma en contra de la sobrecarga de información. Y ahora en sí ya casi no se ejecuta en Google. Si es que otras palabras tienen una señal más fuerte y como hemos visto en el caso de SenKids. Hablemos sobre una solución porque nos quedan unos 30 minutos y ahora vamos a hablar sobre la solución porque ya terminé de darle con palo a Google y creo que es genial, pero hay que entender cómo funciona. Es que trata de complacer a la audiencia más grande. Las personas que hacen investigación profesional con Google no les gusta el algoritmo. Saben que está hecho a medida para las masas. Les deseo tener una gran audiencia, pero hay que investigar como un investigador. Creo que no podría molestarlos más con esta pregunta. ¿Cuál es la misión de la firma noruega Sintef para el mercado brasilero? Supongo que no les importa porque ustedes no son de Noruega. Es una pregunta para la cual quisiera hablar con ustedes sobre una estrategia que me gusta utilizar cuando las cosas se ponen difíciles. Y es que no miro la pregunta, sino trato de predecir la respuesta. Si yo pongo declaración de misión y el nombre de la compañía noruega Sintef y la palabra Brasil, esto podría ser mi primer intento en Google y si no me salen buenos resultados, probablemente cambiaría algunas palabras, pero no Sintef y no Brasil. Probablemente cambiaría la palabra declaración de misión. Si fueran tan amables, y esto es solamente posible para las personas que tienen un mejor nivel de inglés que el mío, quizás, si se les pudieran ocurrir algunos sinónimos para declaración de misión o mission statement en inglés. ¿Cuáles son las alternativas para ello? Si pudieran escribir algunas alternativas para ello. Aquí como grupo tenemos unos resultados muy fuertes, como moto, mensajes clave, política, metas, branding, deberes, valores. Por Dios, deberíamos trabajar juntos realmente porque ustedes son tan rápidos. Es por eso que nos contratan como reporteros de investigación. En el primer lugar es que somos rápidos y creativos. Así que mientras yo sigo hablando, pero para los que van a ver esto en casa después, me han llegado más de 40 sinónimos del chat. Y esto también es mi objeción, porque ¿cuáles de estos 40 sinónimos van a funcionar? No lo sé. Estoy jugando un juego de adivinanzas. Ahora depende de qué tan importante es esto para mí. De eso depende si voy a continuar o si voy a parar. Ahora, hay un enfoque diferente. Lo que hago con frecuencia con estas preguntas es que cuando fallen encontrar algo, me olvido de tratar de ser rápido y creativo y me comporto como una máquina fotocopiadora. Simplemente escribo mission statement, declaración de misión, en Google y pongo la palabra file type, PDF, y aquí ven dos declaraciones de misión aleatorias. Estas dos declaraciones de misión no parecen tener mucho en común, uno de Amazon y otro de McDonald's. Siempre, siempre es bueno ver que estas compañías tienen una visión y misión, tienen ciertas ambiciones que quieren ser una compañía centrada en el consumidor o el lugar más favorito del consumidor. Estas son unas metas bastante ambiciosas, a mi parecer. Ahora,
Soy la persona, probablemente desde la escuela de enfoque holístico, que no ve las diferencias y piensa que estas cosas son parecidas. ¿Ven ustedes algo en estos dos resultados de búsqueda aleatorias que es similar y que no es diferente? Y si es así, por favor, escríbanlo en el chat. Y ah, un aplauso para Sañana Saxena, que lo vio en menos de 10 segundos. ¿Qué cosa es? Es sutil, pero es importante. Eh, la combinación de palabras is to be, es decir, es, es ser. Son, son solo tres palabras pequeñas en inglés, pero es algo que es significativo quizás para cualquier declaración de misión. Y si lo investigan un poco más, van a ver que sí, definitivamente lo es. Así que yo creo que es casi poesía. Aquí hay una fórmula que les va a ayudar a resolver muchos de los problemas que vimos anteriormente con el número de resultados y otros problemas que vimos. Simplemente escribí ser entre comillas, luego Brasil, luego anclé a la fuente que quería buscar. La fuente es sintef.no, que Google nos permite utilizar, que es donde puedes anclar la información a una fuente específica. Nos va a salir también. Algo que nadie mencionó fue la palabra ambición. Si ah, mencionan la palabra ambición, esto yo lo llamo la pista de sinónimo. Si, por ejemplo, escriben la palabra Ámsterdam, que es la capital de Países Bajos, entonces lo van a encontrar en Google en poco tiempo. Pero si tienen preguntas específicas, entonces ustedes tienen que trabajar un poco más y utilizar un poco más la parte matemática de Google. Entonces, yo lo llamo pensar como un documento y escribí libros sobre ello en alemán y holandés. Así que aquí hay un truco que es importante saber, que podemos utilizar para resolver el problema. Pero antes de continuar, les voy a preguntar, ¿quién ya está utilizando este truco? Escriban sí o no. Hay una mayoría que dice no. La mayoría que habrán dicho sí, probablemente a este punto ya se pondrán a dormir. Pero por favor, téngame paciencia porque hay algo específico que tenemos que ver. ¿Qué problema resuelve esto? Esto resuelve parte del problema que tuve con SendKids en la misma oración y Taylor Swift por la razón que sea. Ahora, ¿qué es lo que hace esto? El around. Entonces, probablemente dirán, bueno, sí, sé cómo escribir around. Y es que tienes que gritarle a Google, está en mayúsculas. Por favor, tengan paciencia. Deberían utilizar mayúsculas, de contrario, Google va a buscar la palabra around simplemente y no quieren eso. ¿Y qué hay con estas paréntesis tontas? Bueno, básicamente ven un número ahí. Esto es un número aleatorio. Pueden utilizar este número. Yo lo utilicé, el que elegí hoy es el 7. Es que la palabra France o Francia debería estar a 7 palabras de la otra palabra, fraude de documento. Pero podría estar, a, a- por ejemplo, aquí ven Francia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí sale fraude de documentos y es bastante preciso. Pero aquí, por ejemplo, estas palabras están más cerca, así que around 7 significa no precisamente 7, sino puede ser 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Por qué es importante esto para periodistas investigativos? Porque muchas veces tienen una corazonada. ¿Y cómo pasan de una corazonada a un titular? Bueno, básicamente diciendo, cállate Google y escucha. Yo sé que hay una conexión que
Tú no ves en tus algoritmos, pero yo quiero saber si hay una señal débil y por favor háganme saber. Si la hay, entonces Google te va a dejar saberlo. Tuve 2 semanas maravillosas en Washington Post, donde estuve trabajando con muchas personas. Una de esas personas fue esta persona. La Una mayoría creo que ganadora eran de... ganadores de Pulitzer. Básicamente vi muchas personas amables que estaban en esa mesa. Y la pregunta que tuve para esta persona, una de esas reporteras, Beth Reinhardt, es que si alguna vez visitaste Países Bajos, y ella dijo que no. Así que vamos a ver a Google y cómo funciona la lógica de Google. Si eres un usuario normal y no te importan todos esos trucos, probablemente vas a escribir algo como esto. el nombre de la persona y por supuesto el país. Y si ves esto, dice, bueno, hay muchos resultados, pero Beth Reinhardt, Países Bajos, ya hay 1.7 millones de resultados y es la cantidad que vemos en Holanda. No, no es verdad. Si ustedes son usuarios intermediarios, van a ver la palabra comillas y cuando agregamos comillas vemos que los resultados van a ser más precisos. Pero esto tampoco es real, porque si somos usuarios experimentados, podemos entonces aplicar los trucos y vamos a usar la expresión que dije anteriormente, around. Y si yo escribo Beth Reinhardt entre comillas y around o alrededor y el número 12, voy a centrar mi búsqueda en donde esas palabras aparezcan cerca de las otras, pero deben estar conscientes que si usan Netherlands o Países Bajos, Google va a detectar cualquier variación. Muchas veces esto está bien, pero si yo quiero ser preciso de verdad, entonces debo ser un usuario profesional y el usuario profesional va a usar esto. Va a escribir around 12 y van a escribir la palabra Países Bajos o Netherlands entre comillas y van a ver lo que es la realidad. Google no tiene ninguna fuente donde enlacen directamente, pero cuando ustedes especifican, van a ver que el resultado es mejor. Es por ello que necesitamos aplicar estos criterios para obtener resultados más específicos. No quiero fastidiarlos, pero estos trucos son necesarios para poder investigar bien en Google debido a la forma en la que trabaja el algoritmo. Y ahora ven que podemos entonces entender mejor los ejemplos anteriores si podemos aplicar el conocimiento que ya tenemos. Si escribimos, por ejemplo, San Kitts, entre comillas, around 12 o alrededor de 12 y Taylor Swift, entre comillas. No quiero ahondar tanto en la estrategia, pero va a ser inteligente si quieren predecir el título de un reportaje o un titular, si quieren predecir y limitar una oración a un número de caracteres, si quieren que ambos términos estén presentes en la búsqueda o en el primer párrafo, van a variar la información. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, este resultado by Taylor Swift Enchanted Wonder Truck for PC. Vamos a ver que llegamos a un dominio de San Kitts, como pueden ver ahí, .kn, y alguien escribió acerca de Taylor Swift desde esa isla. Entonces, yo puedo escribir, por ejemplo, Steve, desgraciado, entre comillas, y luego escribir site .kn para San Kitts, pero en este caso no hay resultados. Y con el método anterior vimos muchos resultados, a diferencia. Entonces vamos ahora a otra parte aquí y demos un vistazo al poder del color aquí. Entonces recientemente trabajé con algunas personas de Nepal. Ellos eran reporteros sobre ambiente y había una empresa en particular
que trabajaba con elementos para salvar cultivos, pero estoy hablando no de fertilizantes, sino de plaguicidas. Sanjana escribió allí, y Sam, las palabras en inglés están en el chat. Plaguicidas. Y aquí hay un aspecto difícil cuando hacemos búsqueda y es por ello que debemos aplicar la estrategia. Ellos saben que algunas compañías copian la palabra plaguicida y quieren aparecer como los líderes del mercado. Vemos el líder del mercado en la diapositiva 1. Aquí vemos la palabra plaguicida en nepalí y green, white, que son verde y blanco en Google, que son los colores de la empresa líder, pero podemos entonces a través de escribir estos términos ver las otras empresas que venden plaguicidas. Entonces vemos que Google va a encontrar señales comunes entre esas empresas que copian la misma práctica de la empresa líder, que es el uso del color verde y blanco, por lo cual es un signo que permite identificar las empresas. Y entonces, ven aquí, si yo tengo, por ejemplo, un político serbio y quiero encontrar los vínculos de ese político en esa isla, entonces quizás puedo escribir el nombre del político, los colores de la bandera de San Kitts o de San Cristóbal y Nieves, y vemos que debemos agregar estos colores al final de la búsqueda. Entonces vamos a terminar esta sesión y vamos a tener 15 minutos más porque comenzamos un poquito más tarde y la idea es tener un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, ¿cómo resolvemos los distintos problemas que tenemos? Ustedes me vieron escribir la mejor pizza, lo escribí cuando estaba en un pueblo cerca de Aurora la semana pasada. Pero si ustedes escriben mejor pizza, Google va a ver dónde están ustedes y va a aplicar sus métodos comunes para presentarte las mejores opciones. Pero yo quiero tomar mi propia decisión y esto es lo que estoy tratando de hacer. Pensar como un documento. Entonces, si la puntuación se basa entre los resultados que sean 5 o 4.5, son las mejores opciones de pizza según Google. Entonces vamos a comenzar. Podemos decir, bueno, Google, ignora tu propia decisión y muéstrame las opciones de pizza en Aurora. Y la puntuación debería estar entre 4 y 5, como pueden ver aquí 4.9, 4.9, porque esto es lo que predije al escribir allí el rango con los 3 puntos. Digamos, comillas, clasificación, 4, 3 puntos, 5. Entonces, una de las personas con las que trabajo está escribiendo un libro sobre búsquedas de Google. Su nombre es Daniel Bristol y es un antropólogo de búsqueda en Google. Y yo he recomendado su libro que se llama La alegría de buscar, The Joy of Search, que les permite entender las sutilezas de la búsqueda en Google. Entonces vamos a hablar de los 3 puntos. Digamos que yo quiero comprar un televisor y hago una búsqueda detallada y quiero esta televisión de forma específica y Google me dice, bueno, esta es la opción más barata que te puedo encontrar, pero yo quiero ir más allá de lo que me muestra Google y en realidad esta es la más barata. Entonces, vamos a ver cómo hacer nuestra propia búsqueda más allá de lo que nos recomienda Google. Esta es un poco más complicada, pero nuevamente tenemos que aplicar el esfuerzo en nuestra búsqueda para hacer que Google funcione a nuestra conveniencia. Entonces, la primera parte nos dice, bueno, encuéntrame algo en un precio entre 200 y 300 dólares. Entonces, entre ese rango. Entonces, voy a tener este número de serial del televisor y ese rango y este tercer elemento. Entonces, excluyo lo que encontré anteriormente, pero ahora voy a ver los resultados. Y tenemos una opción en Best Buy que
está en un rango de precio por debajo. Es lo que me gusta de controlar la búsqueda y no conformarme con lo que me muestra Google con una búsqueda menos específica. Porque muchas veces, yo sé que esto puede ser una tarea aburrida, pero la búsqueda precisa puede ser útil y es rápida. Y, y siempre estamos pensando, bueno, ¿cuál es la influencia de China en las universidades en los Estados Unidos, por ejemplo? Entonces, lo primero que debes encontrar es, bueno, ¿cuál es la entidad que influencia a los estudiantes en China? Y es una organización que se llama, déjenme mostrarles, mnssa.org. Y aquí van a ver el equivalente para la pregunta que se puede hacer uno en una sala de redacción. Entonces, vamos a ver primero si hay fuentes en China que hablan sobre esta organización y su influencia en Estados Unidos. Y podemos ver un resumen aquí. Probablemente se van a dar cuenta que hay palabras clave que me permiten ver, pero no hay ninguna fuente en China que muestre esta palabra clave, y lo cual me impide encontrar más información. Pero pueden hacer esto, y espero que entiendan esto. Esta es una organización. Entonces, vamos a ver si hay personas que están hablando sobre la organización. Entonces, vamos a ver más sitios web en chino que no están en el dominio de China, pero sí están en Google. Es por ello que me gusta usar Google Docs. Si es la primera vez que en este formato, van a ver que esto es bastante útil y lo usamos de forma continua, y hay muchos materiales en la web que nos van a permitir aprender del uso de Google Docs e incluso sitios bien específicos, y va a haber una sesión que va a hablar, por ejemplo, de esto posteriormente. Y ahora vamos a dar un vistazo a cómo podemos resolver problemas aquí. Su arma en contra del sesgo es algo que se llama Google Docs, que, como les dije, es pensar como un documento combinando esta serie de herramientas que les he compartido, y es difícil al principio, pero es factible usarlo. Y al principio va a ser difícil de usar, pero les va a dar mucha recompensa porque les va a permitir ser más eficientes en las búsquedas y poder evaluar de forma mejor los resultados. Vamos a dar un vistazo a los problemas que se nos presentan y cómo los resolvemos durante esta sesión. El problema de las palabras clave es que si yo tengo un término, por ejemplo, contrato, y obtengo la palabra en un contexto determinado, no les he dicho, pero si ven este problema que escriben una palabra clave y Google no te muestra algo que dice, ¿te refieres a esto? Quizás es una de las personas más afortunadas. Creo que este es un curso elitista. Somos personas que pensamos como investigadores de una élite de la investigación. Entonces, las comillas en este caso nos van a permitir ver entonces significados específicos que vamos a poder ver para una palabra específica. El algoritmo piensa que normalmente piensa buscar algo, pero te dice, no, escúchame, porque quizás tengo la opción que estás buscando. Entonces los resultados normalmente no son orgánicos. Entonces, el truco de los 3 puntos les va a permitir omitir los resultados no orgánicos. Entonces, por supuesto, como hablé, la búsqueda restringida les va a permitir llegar con mayor precisión. La mayoría de las veces que usan más palabras clave van a obtener más resultados. En el caso de las comillas, les permiten identificar señales. Por ejemplo, cuando estábamos buscando Taylor Swift, si la señal es fuerte.
pero si tienen una combinación, no solo de las comillas, sino de los otros elementos, van a tener mejores resultados. Y si ustedes ven lo que están escribiendo las personas en el chat, van a ver cómo poder usar estos trucos. Ustedes me pueden contactar si tienen dudas y quieren profundizar en algún tema a través de esta dirección vía Twitter o vía correo electrónico. Ustedes me van a contactar más rápido vía Twitter y me pueden enviar un mensaje directo si gustan. Así que, por favor, brinden apoyo a esta organización que ha estado a cargo de compartir esta información de forma gratuita. Antes de abrir la sesión de preguntas y respuestas, yo les digo que pensar como un documento y usar Google Docs les permite llevar a cabo búsquedas distintas en los medios sociales y en las redes sociales. ¿Están interesados en eso? ¿Sí? ¿No? Escriban yes o no. Y por supuesto, estoy viendo que les ha gustado la información a los miembros de la audiencia. Y entonces, si ustedes tuvieran la urgencia de escribir Sky and Dog, el director dice que es la mejor película del mundo. Quizás ustedes no van a estar de acuerdo, pero si ustedes escriben eso, van a ver eso. Entonces, probablemente van a encontrar opiniones encontradas, y también van a salirle imágenes de perros y de cielos. Bueno, en los próximos minutos voy a abordar los temas vinculados con la calidad de la búsqueda de Google, y Google puede conquistarse a través de herramientas como Google Docs y también cobró vigencia cuando Facebook parecía no estar funcionando bien. Entonces, quizás muchas veces cuando estamos viendo el alma de la inteligencia artificial de Facebook, básicamente era una computadora que te decía, bueno, vi algo, entonces que puede contener información sobre una persona que estás buscando. Pero si ustedes escriben en imágenes de Google, la imagen puede contener palabras clave que te pueden redirigir a Facebook, donde van a obtener solo fotos de Facebook que básicamente pueden ser interesantes porque ahora estamos prediciendo, estamos viendo resultados consecuencia de la inteligencia artificial de Facebook. Quizás esto es difícil de entender y pueden decir, bueno, yo voy a simplemente escribir Sky and Dog Facebook y buscar las fotos. No, pero este es un desencadenador distinto, porque yo quiero encontrar lo que está dentro de la máquina, que es lo que sugiere la inteligencia artificial, que me dice esto es un cielo y un perro. Entonces ustedes se preguntan, ¿por qué termina con esta foto estúpida? Porque esto va más allá del periodismo. Si yo escribo, por ejemplo, quizás una imagen de una mesa roja con platos negros, y la van a obtener. Pero si yo escribo quizás una imagen de un accidente en Dallas y escribo sitio facebook.com, tienen que tener cuidado con lo que desean porque pueden terminar obteniéndolo. Y ustedes pueden ver aquí fotos que están contenidas en Facebook si escriben, y esta es una forma más precisa. Es un juicio de valor hecho por la computadora. Y al principio, cuando estaba haciendo la mención de que, por ejemplo, puedes encontrar fotos de la guerra en Ucrania que quizás no estaban tan fácilmente disponibles, por ejemplo, gente jugando fútbol, soldados ucranianos, y escriben sitio facebook.com. Esta es una forma muy útil de encontrar imágenes específicas, y ahora voy a volver a dar la palabra al moderador para entonces recoger las preguntas que fueron formuladas en el chat y en la casilla de preguntas y respuestas, porque tenemos tiempo para responderlas. Gracias, Hank. Muchas gracias por esta presentación maravillosa. Ahora voy a leer un conjunto de preguntas para ti. La primera, ¿cómo determinas qué número agregar después de around? Y
Perdón. Perdón, estaba tratando de responder esto. Bueno, voy a tratar de responder esa que justamente preguntaste. Debes definir la estructura del texto que deseas buscar. Por ejemplo, un titular que tenga un máximo de 20, digamos, palabras. Entonces, siempre debemos pensar qué es lo que queremos encontrar. Si quieres encontrarlo en cualquier parte del documento y no en la primera frase, o sino al fondo del documento o en la segunda frase, o que aparezca en el mismo párrafo, entonces debemos prestar atención al criterio del around y el número. Gracias. Otra pregunta. ¿Recomiendas usar el modo incógnito en el buscador para tener resultados más generales? En general, voy a repetir la pregunta en la última parte. Puedes decir, bueno, si yo uso el modo incógnito, quizás va a haber menor influencia o va a haber diferencia. No, el problema principal que nos presenta el algoritmo de Google en cuanto a las señales es que la mayoría de las personas hacen búsquedas similares, así que no va a haber diferencias allí. Entonces, otra pregunta, ¿cómo puedo usar Google para encontrar contenido de Twitter, Facebook e Instagram? Bueno, les acabo de mostrar justamente. De eso se trató la explicación de los 5 minutos. A través de la predicción llevada a cabo por la inteligencia artificial, digamos que yo quiero encontrar algo más profundo en Facebook, por ejemplo, odio con respecto a algo. Por ejemplo, yo odio mi cara. Entonces yo voy a terminar llegando a grupos donde hay una persona que ha usado el hashtag odio mi cara, hate my face. Quizás puede ser un poco extraño, pero si usamos la técnica que describí con respecto a Google Docs, aquí pueden ver una manera para buscar en Facebook y en otras redes sociales. Voy a dar un vistazo a, por ejemplo, ¿qué tienen en común los miembros de un grupo en Facebook? Si ven el link, si ustedes hacen búsqueda en el link de un grupo determinado, siempre va a contener facebook.com. Podemos tomar ventaja de esto y usar Google Doc, que está en la pantalla, que me muestre, por ejemplo, las palabras que debe estar contenida en el link. Y esta es una forma fácil, porque si no escribo, entre comillas, I hate my face, odio mi cara, no vamos a encontrar la información en el grupo dentro de Facebook. Y entonces llego, bueno, es un grupo de apoyo para la salud mental, donde se contiene este hashtag y esta información relacionada. Otra pregunta vinculada con el último ejemplo es la redacción importante en la búsqueda, ¿o no? Bueno, hay dos formas de buscar frases en Google y debemos prestar atención a cómo funciona la inteligencia artificial en Facebook, Instagram y Pinterest. Entonces voy a escribir quizás la imagen de un accidente, o sea, maybe an image of an accident, entre comillas, y esto le muestra a la inteligencia artificial lo que debería buscar. Esta es la forma correcta de hacer esta búsqueda. Quizás la imagen de un accidente, site facebook.com o la red de interés. Gracias, Hank. Y una última pregunta. ¿Puedes hablar con respecto al timing de la herramienta? Voy a pedirles escribir la pregunta en el chat porque el audio no me ayudó. ¿Puedes escucharme ahora? Ahora sí te puedo escuchar. Disculpa. Sí. ¿Puedes hablar de la herramienta Time? Esta es una forma muy buena de terminar. No conozco la respuesta para esa pregunta. O quizás no estoy entendiendo bien la pregunta. ¿Puedes desarrollar un poco mejor la pregunta? No sé si Marco Mendoza quiere desarrollar o ahondar en la pregunta. Yo creo que este es un momento
genial para terminar la sesión porque se está acabando el tiempo. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero muchísimas gracias, Hank, por tu tiempo y gracias a todos y a todas por estar conectados el día de hoy. Tengo el seguimiento. Sí. Debajo de herramientas puedes limitar el tiempo del post, de duración del post. Sí. Yo pensé que se refería a una nueva herramienta que se llamaba Time. No, estaba hablando de lo que es la limitación de tiempo con respecto a la búsqueda. Bueno, ¿puedo darles un último consejo antes de irnos? Sí, es importante compartir que Google nos permite hacer todas estas cosas maravillosas. Una de las cosas que si ustedes hacen seguimiento en historias en las que han estado trabajando, que han sido publicados, pero el investigador necesita buscar una información con respecto a un tema o van a poder... un problema allí con el micrófono. Entonces le voy a mostrar un ejemplo de una persona que casi nadie conoce, la persona que les mostré anteriormente, Wangechi Mutu. Digamos que esta persona está en las noticias. Entonces los primeros resultados todos se van a tratar de que apareció en las noticias, de que ganó un premio o que algo le sucedió y que debemos deshacernos de esa información. Entonces yo siempre voy a sugerir hacer clic en Anytime o en cualquier periodo de tiempo o hacer una búsqueda personalizada desde el momento que la persona no aparecía aún en las noticias hasta el momento que sí aparece en las noticias. Y eso le va a permitir llegar a resultados más amplios. Digamos, por ejemplo, hay un ejemplo de una empresa en la que hubo un incendio en Holanda y tenía un nombre determinado y escribí el nombre de la empresa en imágenes de Google y volví en el tiempo 2 días antes del incendio y voy a encontrar, por ejemplo, información de que los bomberos advirtieron un problema en esas instalaciones. Y quizás a esto no le presté atención al principio de mi búsqueda. Entonces, por ejemplo, ahí se menciona que hubo un barril de ácido sulfúrico y entonces veo el nombre del químico y comienzo a hacer la búsqueda de que este es un elemento perjudicial y que la compañía tenía almacenado este químico y esto me permite refinar la búsqueda. Creo que este es un consejo muy útil, prestar atención al tiempo de la búsqueda para entonces refinar así los resultados. Muchas gracias, Hank. Gracias a todos y todas. Por favor, sigan en Twitter a la organización y les invitamos también a ir a nuestro canal de YouTube para ver la grabación de esta sesión. Y vamos a tener una segunda sesión el 15 de septiembre con Hank. Y allí vamos a estar hablando de el uso de LinkedIn para investigar y todos están invitados y esa sesión no se va a grabar. Así que asegúrense de suscribirse una vez que la suscripción esté disponible. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Fue genial ver en el chat personas conectándose desde todas partes del mundo. Muchísimas gracias por estar aquí. Tengan un día maravilloso.